torres de asedio, arietes, aceite hirviendo. Los asedios en la época medieval eran brutales y despiadados, y en este vídeo vas a conocer las herramientas y armas más usadas en el periodo medieval para la conquista de ciudades, castillos y fortalezas. Número 1. Balista. La balista era un arma de asedio poderosa que se usaba durante la Edad Media para lanzar grandes flechas o virotes a las fortificaciones enemigas. Era esencialmente una ballesta gigante montada en un marco o trípode y podía ser operada por un pequeño equipo de soldados o ingenieros. Las balistas podían disparar proyectiles a grandes distancias, capaces de penetrar armaduras gruesas. Fueron especialmente efectivos contra formaciones de infantería, donde podían alcanzar a múltiples objetivos en una formación compacta. Se cree que fue inventada por los antiguos griegos, posiblemente ya en el siglo IV a.C. Posteriormente fue adoptada y mejorada por los romanos, quienes lo utilizaron ampliamente en sus campañas militares. Las balistas se utilizaron ampliamente a lo largo de la Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo XV, con varias modificaciones en su diseño y mecanismos de disparo a lo largo del tiempo. Gracias a su pequeño tamaño también podían montarse en torres de asedio. Además se usaban comúnmente en la guerra naval, donde se montaban en las cubiertas de los barcos y se usaban para disparar contra los barcos enemigos. Número 2. Mangonel. El mangonel es un tipo de arma de asedio medieval que se utiliza para lanzar proyectiles a la pared de un castillo. El mangonel tenía una precisión más pobre que el trebuchet. Su intención era destruir muros en lugar de lanzar proyectiles sobre ellos. Los mangoneles arrojan rocas, objetos ardientes como ollas de fuego o recipientes llenos de materiales inflamables, y cualquier otra cosa fácilmente disponible para lanzar a las fuerzas atacantes y defensoras. También se utilizaron para lanzar tipos de proyectiles más inusuales, como cadáveres de animales o personas muertas, y a menudo parcialmente descompuestos. Estos se utilizaron para intimidar, desmoralizar y propagar enfermedades entre los sitiados. Un equipo bien entrenado podría controlar si el proyectil viajaba a una trayectoria baja o alta. Si el equipo no estaba bien entrenado, existía el riesgo de que el proyectil matara a las tropas amigas. Esta máquina de asedio tenía claras ventajas sobre la catapulta, ya que era menos compleja y más fácil de construir. También era más rápido de recargar, por lo que se podía mantener una cadencia de fuego constante para golpear los muros de una fortificación durante las guerras medievales. Gracias a su sencillez y eficacia, el mangonel siguió siendo el arma de asedio preeminente en Europa occidental hasta la llegada del trebuchet. Número 3. Ariete. El ariete es un arma de asedio muy simple, diseñada para romper las puertas o muros de una fortificación mediante repetidos golpes contundentes. Los arietes, por lo general, consistían en un tronco grande, que se propulsaba contra una puerta o pared con una gran cantidad de fuerza, ya sea por un equipo de personas que sujetaban el tronco y lo balanceaban físicamente, o bien al estar suspendido en un marco por cadenas o cuerdas, de las cuales se tiraría hacia atrás y se soltaría para golpear hacia adelante. Para proteger mejor a los soldados que manejaban el ariete de los proyectiles de los defensores, se cubrió el marco en el que se montó el ariete. A menudo, este dosel, generalmente de madera, también se recubría con pieles de animales húmedas para hacerlo resistente al fuego. Los arietes también podían ser coronados, donde el extremo estaría equipado con un bloque de hierro o acero, que a veces tenía la forma de la cabeza de un animal, para hacerlos más efectivos durante la guerra medieval. Los arietes eran populares porque eran extremadamente rápidos y fáciles de construir, además de ser armas medievales muy poderosas. Cuando se aplicaban contra puertas de madera o muros de piedra, podrían crear grietas y finalmente agujeros con golpes repetidos, lo que permitía a los sitiadores entrar dentro de las fortificaciones. Número 4. Trebuchet. Los trebuchet eran máquinas de asedio utilizadas en la Edad Media para lanzar proyectiles de gran tamaño sobre las murallas de un castillo o fortificación enemiga. A diferencia de otras máquinas de asedio como las catapultas, los trebuchets funcionaban mediante el principio de la palanca, lo que les permitía lanzar objetos más grandes y pesados a mayores distancias. El funcionamiento de un trebuchet era relativamente simple. Consistía en una estructura de madera con un contrapeso en un extremo y una plataforma de lanzamiento en el otro. El contrapeso se levantaba utilizando una serie de poleas y cuerdas y se sujetaba en su lugar con un perno. Cuando se liberaba el perno, el contrapeso caía,
lo que hacía que la plataforma de lanzamiento se elevase y lanzara el proyectil. Los trebuchets se podían ajustar para lanzar proyectiles de diferentes tamaños y pesos, y los operadores podían variar la distancia y la altura de lanzamiento al cambiar la cantidad del contrapeso utilizado. En general, los trebuchets eran muy efectivos en la destrucción de muros y fortificaciones enemigas. Se sabía que los trebuchets arrojaban piedras que pesaban 100 kilogramos, hasta 300 metros de distancia. El rey Eduardo I construyó el trebuchet más grande que se conoce, llamado Warwolf, para asaltar el castillo de Stirling en Escocia, después de un largo asedio, en el año 1304. Los soldados escoceses se ofrecieron a rendirse incluso antes de que se pudiera completar la construcción, temiendo que el arma pudiera destruir todo el castillo. Sin embargo, el rey Eduardo se negó a aceptar su rendición hasta que tuvo la oportunidad de usar la máquina, que arrasó gran parte de la muralla del castillo. Según los informes, se necesitaron 5 maestros carpinteros y 49 trabajadores durante al menos 3 meses de trabajo para construir esta monstruosa máquina. Número 5. Aceite hirviendo. En la Edad Media, los soldados utilizaron aceite natural sin refinar para crear otra arma defensiva, el aceite hirviendo. Al igual que los abrojos, esta se utilizaba principalmente para defender los castillos sitiados. Esta arma antiasedio ha demostrado su eficacia contra soldados en las puertas que manejan un ariete, o soldados que suben al castillo usando escaleras. Los defensores solían verter aceite hirviendo y otros líquidos sobre los muros de los castillos, o a través de aberturas especialmente construidas llamadas agujeros asesinos, que eran aberturas en el muro del castillo a través de las cuales el defensor podía verter la carga letal sobre la cabeza del atacante, mientras permanecía a salvo de los proyectiles enemigos. Número 6. Torre de asedio. Las torres de asedio se diseñaron para transportar soldados y escaleras cerca de los muros de una fortificación, al mismo tiempo que los protegía del fuego enemigo con arco y ballesta. Por lo general, la torre tendría forma rectangular y se construiría para igualar la altura de las paredes a las que se enfrentaba. Internamente, la torre de asedio estaría equipada con escaleras y una serie de plataformas que se elevaban sobre la estructura en la que podían ponerse los soldados. La parte superior de la torre de asedio generalmente estaba coronada por otra plataforma al aire libre. Por lo general, los arqueros o ballesteros se preparaban en esta plataforma superior y disparaban a los defensores cuando la torre se acercaba a las murallas. Estas armas medievales estaban montadas sobre ruedas para poder empujarlas hacia las paredes. Al igual que el ariete, los lados de madera de la torre de asedio eran susceptibles al fuego y por lo tanto a menudo estaban cubiertas con pieles de animales húmedas. Durante un asalto, la torre de asedio rodaría hasta los muros, mientras los soldados que estaban dentro se protegían del fuego de los proyectiles enemigos. Una vez que alcanzaba los muros, se arrojaba una pasarela entre ella y el muro, ya sea desde la plataforma superior o desde una de las plataformas internas, que permiten a los atacantes acceder a los muros de una fortificación. Debido a su enorme tamaño y peso, las torres de asedio eran muy lentas y solían ser objetivos de fuego de artillería de la guarnición. Por lo general se construyeron en el lugar durante el asedio, y algunos incluso se construyeron para contener también arietes internos. Las torres de asedio también eran vulnerables a movimientos de tierra como zanjas, y necesitarían equipos de hombres para prepararles el camino durante un asalto rellenando estas zanjas. Número 7. Abrojo. Los abrojos eran armas medievales de negación de área, compuestas de espinas afiladas dispuestas de modo que, independientemente de cómo se arrojasen al suelo, una punta siempre apuntaba hacia arriba. Históricamente, los abrojos eran ideales como defensa para frenar el avance de las tropas, especialmente caballos, carros y elefantes de guerra. El nombre deriva del latín calcitrapa, trampa para los pies. Los abrojos fueron utilizados por Alejandro Magno ya en el 331 a.C. Los romanos los llamaron tribulus o murix ferrus, hierro dentado. Cuando comenzaba una batalla, sembraban el campo con abrojos, hiriendo a los caballos y destruyendo a los carros. Durante la Edad Media, los soldados de a pie utilizaban principalmente abrojos, porque eran relativamente menos costosos que otras armas medievales. Fueron extremadamente efectivos y viables. El uso de abrojos no cesó, y podemos ver ejemplos de ellos a lo largo de la historia, como durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los abrojos medievales solían estar hechos de hierro y tenían una forma específica: 4 puntas de metal dispuestas de manera que 3 permanecieran en el suelo, mientras que la cuarta sobresalía hacia arriba. Dado que los abrojos eran armas pequeñas, los ejércitos que avanzaban no podían detectar su presencia hasta que ya era demasiado tarde. Eran un arma cruel, que hería a las patas de los caballos, y eran muy eficaces para detener a la caballería.
Número 8. Cadáveres. En la Edad Media se sabe que algunos ejércitos arrojaban cadáveres infectados con enfermedades contagiosas, como la peste bubónica, sobre las murallas de un castillo o ciudad enemiga con la intención de propagar la enfermedad. Los cuerpos serían atados a rocas y lanzados hacia el área de la ciudad o castillo. Además, algunos ejércitos también intentaron envenenar los suministros de agua de sus enemigos, o utilizar animales infectados para diseminar enfermedades. Estas tácticas eran más comunes en el asedio de ciudades o castillos, donde el objetivo era debilitar al enemigo para facilitar la conquista. Es importante destacar que estas prácticas eran consideradas crueles e inhumanas incluso en la época medieval, y no eran ampliamente utilizadas. Además, es difícil determinar hasta qué punto estas tácticas tuvieron un impacto real en el resultado de las guerras de la Edad Media. Número 9. Escaleras. Las escaleras empleadas durante los asedios medievales eran herramientas importantes para los atacantes que intentaban superar las fortificaciones de un castillo o ciudad amurallada. Había varios tipos de escaleras utilizadas en este contexto, que se adaptaban a las diferentes situaciones de asedio. Una de las escaleras más comunes era la escalera de asedio, una estructura pesada que podía llegar a medir hasta 30 metros de largo y que estaba diseñada para ser apoyada contra la pared de una fortificación. Esta escalera permitía a los asaltantes subir y superar las paredes del castillo o ciudad amurallada. Las escaleras de asedio podían estar equipadas con dispositivos de protección, como escudos, para ayudar a los asaltantes a defenderse de los ataques. Otro tipo de escalera utilizada en los asedios medievales era la escalera de asalto. Estas escaleras eran más pequeñas y portátiles que las escaleras de asedio, y se utilizaban para escalar las paredes durante el fragor de la batalla. Las escaleras de asalto podían ser llevadas por los soldados y se utilizaban para escalar las paredes en lugar donde las fortificaciones eran más bajas o menos defendidas. En general, las escaleras eran una herramienta importante para los asaltantes durante los asedios medievales y se utilizaron en una combinación con otras tácticas y armas. El último miembro de esta lista pondría fin a la Edad Media y dejaría obsoletas a buena parte de las armas de este top. Si no te quieres perder todos los vídeos que subimos, te recomiendo que le des al botón de seguir y activar las notificaciones. Número 10. Cañones. Una vez que el descubrimiento de la pólvora llegó a Europa, fue rápidamente adaptada y utilizada para la guerra. Señalando el fin de una era, el cañón trajo destrucción a los campos de batalla nunca antes visto en la historia. La invención del cañón se atribuye a los chinos, quienes desarrollaron las primeras armas de fuego de pólvora a finales del siglo XIII. Estas primeras armas eran muy rudimentarias y tenían una forma similar a la de tubos de bambú que se utilizaban para lanzar cohetes. Sin embargo, los cañones, tal como los conocemos hoy en día, con una estructura de metal y una capacidad para lanzar proyectiles pesados y explosivos, se desarrollaron en Europa durante el siglo XIV y se utilizaron ampliamente en la guerra durante la Edad Media y la Edad Moderna. Los primeros cañones europeos recibieron diferentes nombres según su forma y función. Uno de los primeros cañones que se desarrolló en Europa fue el lombardo, también conocido como bombarda lombarda, que recibió su nombre por haber sido utilizada por los mercenarios lombardos que combatieron en Italia durante el siglo XIV. Eran bastante pesados y difíciles de transportar, por lo que se utilizaban principalmente en asedios y batallas en las que se podía posicionar en lugares estratégicos para causar daño a las defensas del enemigo. Con el tiempo, los cañones se hicieron más ligeros y portátiles, lo que les permitió ser utilizados con mayor frecuencia en los campos de batalla. Y si te has quedado con ganas de ver más armas, aquí te dejo alguna.